pero vamos a volver una vez más sobre el viejo modelo de Solon, del que nos está ocupando bastante tiempo, como ustedes ven, es muy rico este modelo desde el punto de vista de sus implicaciones, pero vamos a ver ahora lo que se llama, lo que podríamos llamar los efectos distributivos. Recordemos, la idea es muy sencilla. Nosotros, por un lado, tenemos dos factores de producción fundamentales, trabajo y capital, ¿verdad? Este N es el trabajo, podemos razonarlo en términos de horas de trabajo o podemos razonarlo en términos de número de trabajadores. Por cuestiones de comodidad, voy a expresar siempre en términos de número de trabajadores. Y K viene a ser el capital. Ahora, el capital, en este caso es maquinaria, es examen de equipos, pero tiene propietarios, los dueños de las empresas o los dueños del capital financiero. Entonces, el capital también lo conceptualizamos como que es propiedad de alguien. Ahora, ¿esto con qué tiene que ver? Los trabajadores tienen derecho a su parte del ingreso nacional. Entonces, el trabajo tiene lo que podemos llamar la retribución al trabajo, o sea, la remuneración del trabajo. Y este K ocurre también lo mismo. Todas las personas que son propietarias de bienes de capital tienen una retribución respectiva. Entonces, los dos factores de producción tienen su cuota parte en el proceso distributivo. Ahora bien, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a escribirlo así. PY es igual a WN más RK. Entonces, en esta ecuación, ¿qué estamos haciendo? Y es el ingreso nacional, pero en términos reales. Al multiplicarlo por un índice de precios, ya tenemos el ingreso nacional monetario. Acá tenemos el salario, W es el salario, que multiplica el número de trabajadores. Entonces, acá tenemos precisamente la remuneración del trabajo. Si esto lo llamo RT, sería W por N. Y acá tenemos el capital por R podemos llamar costo de uso del capital, y precisamente la retribución del capital sería R por K. Entonces, lo que estamos diciendo es que el ingreso nacional, en términos monetarios, se divide en dos partes. La que reciben los trabajadores, W por N, y la que reciben, por decirlo así, los capitalistas. Ahora bien, teniendo esta ecuación a la vista, vamos a hacer algunas cosas. La primera es que este precio lo voy a mandar a dividir. Entonces vamos a tener W sobre PN más R sobre P por K. Bien, este salario está en términos nominales, o sea, en monto de dinero, unidades monetarias, y lo mismo ocurre con él. Al dividirlo entre el precio, se convierten en variables reales. Entonces, lo que voy a hacer es, para no escribir tanto, voy a ponerle una rayita encima. Le voy a poner una rayita, y a este le voy a poner una rayita también. O sea, W con rayita es W sobre P, y R rayita es R sobre P. Salario real, costo de uso del capital en términos reales. Ahora bien, esta ecuación, que sería igual que esta, una ecuación de distribución del producto, lo dividimos entre. Entonces vamos a tener Y sobre N igual a WN sobre N más R por K sobre N, ¿verdad? ¿Y qué nos permite esto de dividir entre N? Llevar nuestra ecuación a términos per cápita. Entonces aquí tenemos el producto per cápita, aquí tenemos el salario real y aquí tenemos el costo de uso por el capital per cápita. Entonces, hemos encontrado esta bonita ecuación que nos dice que el ingreso per cápita es igual al salario, ¿no? O sea, del ingreso per cápita de la economía, hay una parte que va a los trabajadores, el salario per cápita, y esta parte viene a ser la retribución, no es solo el R, es el R por el capital per cápita, es la parte que corresponde a los capitalistas. Entonces, esta ecuación es muy importante, pero además, recordemos que en el modelo de Solon, Y se determina, o sea, si estamos en el estado estacionario, Y se determina y K se determina. Entonces, en realidad, nuestra incógnita va a ser W. O sea, que de esta ecuación voy a sacar una nueva ecuación que voy a decir W, este de acá va a restar. Va a ser Y minúscula menos R por K minúscula. Ahora bien, pero algunos de ustedes ya se están diciendo, oiga, pero tenemos dos cosas, tenemos W y R, y solo está despejando W, ¿y el R de dónde sale? Entonces, aquí es donde entra lo siguiente. Recordemos que en microeconomía, ¿no? En la economía de la
del funcionamiento de los mercados de factores productivos, una idea importante es que la retribución a los factores productivos se hace en función de la productividad marginal del capital. Entonces, en realidad, de acuerdo, la idea es que si tenemos mercados competitivos, o sea, mercados de competencia perfecta, si tenemos mercados de competencia perfecta, entonces W va a ser igual a la productividad marginal del trabajo y R va a ser igual a la productividad marginal del capital. Esto se puede demostrar con unas ecuacioncitas más, pero en este caso, como no es objetivo central de la exposición, lo vamos a obviar. Ahora bien, no vamos a hablar de la productividad marginal del capital. ¿Por qué? Porque nuestra función de producción es esta, ¿no? Y igual a F de K minúsculo, ¿verdad? Pero necesitamos preguntarnos a qué es igual la productividad marginal del capital, porque esa es la que nos determina el valor de R. Entonces, en este caso, recordemos que esto sería Y sobre N igual a F de K. Y por lo tanto, podemos escribir y decir, Y va a ser igual a N por F de K, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos es la fórmula para la productividad marginal del capital. Ahora bien, la productividad marginal del capital viene a ser la derivada de la producción con respecto a K, K mayúscula, K mayúscula. Ahora bien, entonces vamos a utilizar esta expresión precisamente para ver a qué es igual esta de acá. Ahora bien, como aquí tenemos un producto de funciones, utilizamos las reglas de producto, la derivada de un producto de funciones. Derivamos con respecto a acá. Entonces, la derivada de n con respecto a acá sería 0, la derivada del primer término por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, n por la derivada de la segunda. Pero aquí hay que tener cuidado. Vamos a tener la derivada de f y tenemos que derivarla con respecto a lo que es su argumento, que sería el propio K minúscula. Y luego, por las reglas de la cadena, la derivada de K minúscula con respecto a K mayúscula. Entonces, de esa manera, encontramos que la productividad marginal de K mayúscula, esa es la que nos interesa acá, es K mayúscula, va a ser igual, 0 por esto se anula, nos tenemos N por. Ahora, ¿esto qué es? Como esta es nuestra función de producción, lo que aquí tenemos es la productividad marginal de K per cápita. O sea, esta es la productividad marginal del K agregado, del capital agregado, y aquí lo que tenemos es la productividad marginal del capital per cápita. Por. Ahora bien, para esta ecuación recordemos que K minúscula es K mayúscula sobre N. Entonces derivamos K minúscula con respecto a K mayúscula, que como ustedes se dan cuenta es 1 sobre N. Ahora bien, este N se anula con este N y nos queda que la productividad marginal del capital agregado es igual a la productividad marginal de K minúscula. Entonces, esta ecuación es precisamente lo que nos interesa. Fíjense que entonces lo que nosotros tenemos ahora es esto. Resulta que hemos dicho R es la productividad marginal de K mayúscula. Bueno, entonces R es la productividad marginal, gracias a esta ecuación, de K minúscula. Entonces, de esa manera tenemos las dos ecuaciones. Tenemos la ecuación que nos dice cómo se va a pagar a los capitalistas, que es esta, y tenemos la ecuación que nos dice cómo se paga a los trabajadores. Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos las dos cosas. Cuánto va a los trabajadores y cuánto va a los capitalistas. Ahora bien, aprovechemos que lo acabamos de ver, ¿verdad? Y veámoslo por medio de un ejemplo numérico, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ilustrar esta situación. No quiero borrar todas las ecuaciones, voy a borrar solamente unas cuantas. Entonces pongámosle ejemplo. Ejemplo. Entonces supongamos que nuestra función de producción fuese 20 n a la 0,8 k a la 0,2, ¿no? Supongamos que el S es 0,24, que el N es 3% y que el D es del 9%. ¿Ya? Supongamos que esos son nuestros datos de la economía, la función de producción agregada, el ahorro
la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de la población y la tasa de depreciación. Entonces, vamos a resolver el ejercicio en la lógica del modelo de Sol, ¿verdad? Entonces, recordemos, nos concentramos en el estado estacionario y sabemos que en el estado estacionario SY es igual a N más D, todo esto por K, ¿no? Esta es nuestra fórmula del modelo estacionario. Entonces, agarramos la función de producción agregada, 20n a la 0,8k a la 0,2, y la dividimos entre n. Entonces, y entre n es y minúscula, nos queda 20. Ahora, fíjense que aquí vamos a tener k a la 0,2, y este es n a la 0,8 dividido entre n, nos queda n a la 0,2. Entonces, finalmente, tendríamos que y es igual a 20, k minúscula, k con n se mete en uno solo, y tendríamos 0,2. Ahora, 0,2, recordemos que es un quinto. Entonces, esta sería nuestra función de producción en términos per cápita. Ahora bien, mirando la ecuación, ¿qué tendríamos? S0,24 por Y, que sería esto, 20K elevado a la 1/5, igual a N, N es 3, 0,03, más D, que es 0,09 por K. Entonces, ahí tenemos ya la ecuación fundamental aplicada. Hacemos un poquito de aritmética. Punto 24 lo multiplicamos por 20 y lo dividimos entre, voy a hacer directamente, 0,03 más 0,09. Entonces, esto nos da 40. 40. ¿Ya? 24 por 20 dividido entre 3 más 9 sería 2, entre 0,2 nos da 40. Y aquí tendríamos K, aquí tenemos 1 y este K a la 1/5 pasa a dividir, entonces tendríamos 1 menos 1/5, lo que si mi memoria no falla da 4/5. Ahora bien, llegados a ese punto, para hallar K tendremos que elevar los dos términos a la 5/4. Entonces, el K asterisco, o sea, el nivel de capital per cápita óptimo de la economía, va a ser 40 elevado a la 5/4. Entonces, lo elevamos, 40, 5 dividido entre 4, y ahí lo tenemos, 100,59. Ese sería nuestro capital por persona en el estado estacionario para esta economía. E inmediatamente vamos a hallar el Y asterisco. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Simplemente tomando esta expresión y metiéndola en la función de producción. Entonces vamos a tener 20 por 100.59 elevado a la 1/5. Bien, esto nos da 50, voy a redondarlo, 3. Ahí está. Entonces, hasta ahí, eso es simplemente hallar el estado estacionario de estos datos. Ahora, lo nuevo va a ser preguntarnos, bueno, ¿y cuánto de estos 50-30 se llevan los trabajadores y cuánto se llevan los capitalistas? Entonces, ahí es donde tenemos que la retribución a los trabajadores es precisamente la productividad marginal del capital per cápita. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que Y es igual, nuestra función de producción, 20K elevado a la 1/5. Entonces, derivada de Y con respecto a K, vamos a tener 20 por 1/5, 4, sobre K, 1/5 menos 1, 4/5. 4/5. Entonces, prácticamente ya lo tenemos. Tenemos la derivada y sabemos que R va a ser igual a la productividad. Pero tenemos esta fórmula, entonces vamos a decir 4 dividido entre K minúscula, 100,59, elevado a la 4/5. Ahí está. Entonces, haciendo la aritmética esa, tendríamos 4 dividido entre 100.59 elevado a la 4 dividido entre 5. Nos da 0,10. Entonces, esa sería la tasa de remuneración para los capitalistas, o sea, el costo de uso en términos reales que van a recibir
los capitalistas. Y por el otro lado, como acabamos de ver, W barrita es el ingreso per cápita menos R por K, ¿no? Es la fórmula que tenemos acá. Y W, el salario real, es igual al ingreso per cápita menos R por K. Entonces, lo mismo, reemplazamos. Aquí tenemos el ingreso per cápita, 50,30 menos 0,10 por el K, este de acá, 100,59. Entonces tenemos que el salario va a ser 50,30 menos 0,10 por 100,59, lo que nos da 40,24. Ahí está. Entonces, de esa manera hemos visto cómo el modelo de Solon permite encontrar cuál va a ser la remuneración para los capitalistas y para los trabajadores en el estado estacionario. Como son los resultados en el estado estacionario, le vamos a poner este asterisquito ahí, ¿ya?